Ramiro Valdés Menéndez es, sin duda, el rostro más sombrío de la vieja guardia revolucionaria cubana actual. Su mirada gélida ha sido el terror de amigos y enemigos durante más de 6 décadas seguidas. No es un hombre de discursos largos ni de carisma popular, sino de silencios operativos muy profundos. Se le considera el arquitecto del aparato represivo que sostiene a la dictadura en el poder hoy. Desde los días de la Sierra Maestra, su nombre estuvo ligado a la disciplina más implacable siempre. No dudaba en aplicar castigos severos a quienes mostraran la más mínima debilidad ante el enemigo. Fidel Castro vio en él al ejecutor perfecto para las tareas que requerían manos muy duras. Su lealtad no era hacia una idea abstracta, sino hacia el mando militar de su jefe. En Artemisa, su ciudad natal, ya se comentaba su carácter violento desde que era muy joven. Los apodos que hoy lo persiguen tienen sus raíces en esos primeros años de lucha sangrienta. Es un sobreviviente que ha enterrado a casi todos sus contemporáneos con una frialdad absoluta hoy. Su historia es la crónica de la vigilancia y el control total sobre la sociedad cubana. Muchos prefieren no pronunciar su nombre en voz alta por miedo a represalias de sus agentes. Ramiro representa el brazo armado y oscuro que nunca duerme para proteger a la cúpula estatal. Su legado es un rastro de miedo que se extiende por toda la geografía de la isla. El apodo de Charco de Sangre no nació por casualidad, sino por su labor en los inicios. Se dice que su oficina en los años 60 olía a muerte y a interrogatorio sin fin. Estuvo al frente de la creación de los temidos órganos de la seguridad del Estado en Cuba. Su obsesión era purgar cualquier rastro de oposición interna dentro de las filas del nuevo gobierno. Las ejecuciones en la cabaña llevaban a menudo su firma o su aprobación táctica y muy silenciosa. No sentía remordimientos al ver cómo antiguos compañeros eran llevados al paredón de fusilamiento por supuesta traición. Para él, la revolución era un proceso que exigía la eliminación física de cualquier obstáculo político. Los prisioneros temían su presencia en los pasillos porque sabían que no habría ninguna piedad divina. Su método consistía en quebrar la voluntad del individuo antes de decidir su destino final trágico. La sangre derramada en esos años consolidó su reputación de hombre despiadado entre los cubanos libres. Cada vez que Ramiro llegaba a un lugar, el ambiente se volvía pesado y lleno de presagios. Los testimonios de los sobrevivientes de aquella época coinciden en su falta total de empatía humana. Es un hombre que parece haber nacido sin la capacidad de sentir dolor por el prójimo. El charco de sangre que dejó atrás es el cimiento de su inmenso poder político actual. La historia lo recuerda como el verdugo que nunca tuvo dudas al momento de apretar el gatillo. En su natal Artemisa, se le conoce con el escalofriante nombre de El Carnicero local todavía hoy. Este mote surgió por su participación en las purgas locales tras el asalto al cuartel Moncada. Dicen que no tuvo piedad con aquellos que delataron a sus compañeros de armas en la ciudad. Aplicó la justicia por su propia mano mucho antes de que existieran tribunales revolucionarios oficiales allí. La violencia con la que trataba a los sospechosos de colaborar con Batista era legendaria entonces. Los vecinos de Artemisa recuerdan su caminar arrogante y su desprecio por la vida de los demás. No permitía que nadie cuestionara sus órdenes, bajo pena de castigos físicos muy severos y crueles. Incluso dentro de su propia familia, su autoridad se imponía a través del miedo más profundo. Se dice que vigilaba a sus propios amigos para detectar cualquier signo de deslealtad o duda. La carnicería que organizó en su zona de influencia dejó cicatrices que aún no han sanado. Muchos artemiseños prefieren olvidar los detalles de lo que ocurrió en aquellos días de furia roja. Ramiro convirtió su ciudad en un laboratorio de control social antes de llevarlo a escala nacional. Su crueldad no era un arrebato emocional, sino una estrategia de dominación psicológica muy bien calculada. El carnicero no solo cortaba vidas, sino que cercenaba cualquier intento de libertad individual o colectiva. Su legado en Artemisa es una mezcla de orgullo oficialista y de terror popular muy soterrado. Una anécdota poco conocida es su tensa pero respetuosa relación de trabajo con el Che Guevara.
Ramiro fue el segundo al mando de la columna invasora que atravesó la isla hacia el centro. El Che valoraba su eficiencia militar, pero temía su falta de escrúpulos en el trato humano. Se cuenta que en plena marcha, Ramiro ejecutó a un campesino solo por sospechas de espionaje. El argentino, aunque duro, se sorprendió de la frialdad con la que Ramiro apretó el gatillo mortal. No hubo juicio, ni defensa, ni rastro de duda en la mirada del ejecutor de Artemisa. Esta capacidad para matar sin pestañear lo convirtió en el hombre de confianza para misiones sucias. Fidel lo utilizaba para vigilar al propio Che y a otros comandantes que tenían ideas propias. Ramiro informaba de cada comentario crítico que escuchaba durante las noches en la Sierra Maestra hoy. Su lealtad a Fidel era tan absoluta que rayaba en el fanatismo religioso de un converso. Para él, el Che era un idealista peligroso, mientras que él se veía como un realista. El poder que acumuló en el Ministerio del Interior le permitió espiar a todos sus compañeros militares. Nadie estaba a salvo de los micrófonos que Ramiro instalaba en las oficinas de los generales. Su anécdota favorita es haber sobrevivido a todos aquellos que intentaron desplazarlo del poder real siempre. Es el guardián de los secretos que podrían hundir a toda la estructura del gobierno actual. En años más recientes, Ramiro Valdés ha sido el carnicero digital de la red en Cuba. Él fue quien supervisó la instalación del cable de fibra óptica desde Venezuela hacia la isla. Su objetivo no era dar internet al pueblo, sino controlar el flujo de información externa siempre. Se le atribuye la creación de las brigadas de ciberclarias que inundan las redes de mentiras oficialistas. Ramiro entiende que la vigilancia ahora debe ser electrónica para ser efectiva en el siglo XXI. Ha viajado a China para aprender los métodos de censura más avanzados del mundo comunista actual. Su mano está detrás de los cortes de Internet cuando hay protestas populares en las calles. Considera que el acceso libre a la información es una debilidad que la revolución no puede. Para él, la tecnología es una herramienta de espionaje y no un derecho del ciudadano común. Las anécdotas cuentan que tiene un centro de monitoreo personal para vigilar a los dirigentes hoy. Sabe quién llama a quién y qué páginas visitan los hijos de los ministros en secreto. El control digital es la versión moderna del charco de sangre que vertió en los 60. No necesita fusiles cuando puede destruir la reputación de alguien con un solo clic de ratón. El carnicero ha evolucionado, pero su esencia represiva sigue siendo exactamente la misma que antes ahora. Cada bit que entra a Cuba es filtrado por la paranoia de este anciano controlador y gélido. Ramiro Valdés fue uno de los principales impulsores de las unidades militares de ayuda a la producción. Estos eran campos de concentración donde se encerraba a homosexuales, religiosos y jóvenes con problemas ideológicos. El ministro del Interior veía en estos grupos una amenaza para la moral del hombre nuevo. Su idea era reeducarlos a través del trabajo forzado y del maltrato físico y psicológico constante. Muchos testimonios señalan que visitaba personalmente los campos para supervisar la disciplina de los guardias allí. No le importaba el sufrimiento de las familias que veían a sus hijos desaparecer en esos lugares. Para Ramiro, el individuo no tenía derechos si sus ideas no encajaban con el sistema establecido. Las UMAP son una de las manchas más oscuras en su ya tenebroso expediente de servicios. Se dice que disfrutaba viendo cómo los jóvenes eran humillados por su apariencia o sus creencias. Su mentalidad inquisidora no permitía ninguna desviación de la norma revolucionaria impuesta por la fuerza bruta. Miles de vidas fueron truncadas en esos campos bajo su mando directo como ministro del Interior. El carnicero de Artemisa encontró en la SUMAP el lugar perfecto para ejercer su sadismo estatal. Nunca ha pedido perdón por las torturas y las muertes ocurridas en aquellos centros de horror. Su justificación siempre ha sido la defensa de la seguridad nacional frente a los vicios capitalistas. Es responsable de una generación de cubanos que quedó traumatizada por su visión puritana y represiva. Durante el proceso de la microfracción, Ramiro mostró su cara más traicionera contra sus propios aliados. Persiguió a viejos comunistas del PSP que cuestionaban el liderazgo absoluto de Fidel Castro en Cuba.
Se encargó de fabricar expedientes para acusarlos de conspirar con la Unión Soviética a sus espaldas. Los interrogatorios que dirigió fueron famosos por su brutalidad y su falta de garantías legales mínimas. Amigos de toda la vida fueron obligados a confesar crímenes que nunca cometieron bajo su presión. Ramiro no respetaba ni siquiera la jerarquía de los veteranos que lucharon antes que él mismo. Para consolidar su puesto al lado de Fidel, estaba dispuesto a sacrificar a cualquiera sin dudar. El miedo que sembró en el Partido Comunista aseguró que nadie más se atreviera a disentir. La purga de la microfracción fue su obra maestra de manipulación política y de represión interna. Muchos fueron condenados a décadas de prisión gracias a las pruebas que él mismo suministró allí. Su habilidad para detectar la mínima duda lo convirtió en el gran inquisidor del régimen castrista. Fidel lo premiaba con más poder cada vez que eliminaba a un grupo de críticos internos. El carnicero de Artemisa demostró que no tenía amigos, solo intereses de poder y de control. Su sombra se proyectaba sobre cada reunión del Comité Central del partido durante esos años grises. Nadie se sentía seguro cuando Ramiro Valdés entraba en la sala con su carpeta de informes. Su aspecto físico siempre ha sido el de un hombre tallado en piedra volcánica y fría. Sus ojos pequeños y oscuros parecen taladrar la mente de quien se atreve a mirarlo directamente. Siempre viste el uniforme verde olivo con una pulcritud que resulta casi ofensiva en la miseria. Su lenguaje corporal transmite una amenaza constante de violencia latente que nunca llega a explotar totalmente. Habla con frases cortas, secas y cargadas de un cinismo que hiela la sangre del oyente. No se le conocen vicios públicos, lo que lo hace parecer una máquina biológica de represión. Esta imagen de hombre de hielo es una construcción consciente para imponer su autoridad sin esfuerzo. Se dice que en las reuniones de gabinete, su sola presencia silenciaba las discusiones más acaloradas. Nadie quería ser el centro de atención de la mirada de Ramiro Valdés durante mucho tiempo. Su vida privada es un misterio guardado bajo 7 llaves por la seguridad del Estado hoy. No se mezcla con el pueblo, al que desprecia profundamente desde su atalaya de poder total. Vive en una burbuja de privilegios mientras exige sacrificios inhumanos a los trabajadores de la isla. El carnicero se siente por encima de las leyes humanas y de la moral común siempre. Es un personaje sacado de las páginas más oscuras de la historia del totalitarismo mundial hoy. Su vejez no ha suavizado sus rasgos, sino que los ha endurecido como una máscara mortuoria. A pesar de su lealtad, Ramiro fue defenestrado de su cargo en 2 ocasiones por Fidel. En 1986, fue apartado del Ministerio del Interior por supuestos errores graves. Muchos dicen que fue una purga preventiva porque su poder empezaba a rivalizar con el jefe. Durante esos años de ostracismo, se dedicó a la electrónica, esperando pacientemente su oportunidad de regresar. Nunca conspiró, nunca protestó y se mantuvo en las sombras como un animal al acecho hoy. Sabía que Fidel lo necesitaría tarde o temprano para poner orden en el aparato represivo estatal. En el año 2006, regresó a la primera línea del poder con Raúl Castro. Su capacidad para sobrevivir a las caídas en desgracia es única dentro de la cúpula cubana. Otros generales terminaron en el olvido o frente a un pelotón de fusilamiento en la isla. Ramiro, en cambio, supo agachar la cabeza y esperar el momento justo para su gran retorno. Esta paciencia estratégica lo hace mucho más peligroso que cualquier otro dirigente de la vieja guardia. Es el depositario de los secretos más oscuros de la familia Castro desde sus inicios reales. Fidel sabía que Ramiro era el único que podía reconstruir el miedo en la población civil. El carnicero de Artemisa volvió con más fuerza y con más rencor acumulado en su pecho. Su regreso marcó el fin de cualquier esperanza de apertura política real en la isla caribeña. En su última etapa, ha controlado sectores estratégicos como la construcción, la energía y las comunicaciones. Se le conoce por ser un administrador implacable que no tolera la ineficiencia de sus subordinados. Sus visitas a las obras públicas son temidas por ingenieros y obreros de toda la isla. Si algo no funciona, Ramiro no busca soluciones,
sino que busca culpables para castigar con dureza. Su gestión en el sector energético ha sido criticada por su falta de visión a largo. Prefiere los parches rápidos y las medidas de fuerza antes que la inversión tecnológica real hoy. Controla los recursos del país como si fueran su propiedad privada ganada en la Sierra Maestra. No rinde cuentas a nadie, excepto a la familia Castro en sus reuniones privadas de domingo. Bajo su mando, la infraestructura del país ha seguido un proceso de deterioro lento pero constante. El carnicero de la economía ha priorizado el control político sobre el bienestar material de todos. Su influencia se extiende a las empresas mixtas con capital extranjero donde coloca a sus hombres. Cada dólar que entra en Cuba pasa por un filtro que él mismo ha diseñado cuidadosamente. La corrupción bajo su supervisión es una herramienta de control para mantener a todos los comprometidos. Es el dueño de las llaves del castillo en ruinas que hoy es la nación cubana. Su ineficiencia administrativa es proporcional a su eficiencia represiva en todos los niveles del Estado. Se cuenta una anécdota terrible sobre cómo permitió el fusilamiento de un amigo de la infancia. Este hombre había sido acusado de un delito contra la seguridad del Estado en Artemisa hoy. La familia del condenado acudió a Ramiro para pedir clemencia basándose en los años de amistad. Ramiro los recibió en su despacho con una frialdad que dejó a todos sin aliento alguno. Escuchó la súplica sin cambiar un solo músculo de su rostro endurecido por los años largos. Al terminar, les dijo que la revolución no tiene amigos, solo servidores o traidores al sistema. No movió un dedo para detener la ejecución y el hombre fue fusilado a la mañana. Esta historia define perfectamente por qué se le llama el charco de sangre en toda Cuba. Su lealtad a la estructura de poder supera cualquier lazo afectivo o recuerdo de la niñez. No hay espacio para la piedad en el corazón de este hombre hecho de acero. La traición a los afectos personales es para él una prueba de pureza revolucionaria y lealtad. Esta anécdota circula entre los viejos revolucionarios como una advertencia sobre su naturaleza humana y política. El carnicero no distingue entre hermanos y enemigos cuando se trata de cumplir una orden superior. Su vida es una sucesión de sacrificios ajenos en el altar de su propia supervivencia política. Esa falta de alma es lo que le ha permitido dormir tranquilo durante 60 años sangrientos. Ramiro Valdés ha sido el enlace principal para exportar el modelo represivo cubano hacia Venezuela actualmente. Ha viajado numerosas veces a Caracas para asesorar a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro hoy. Se dice que él diseñó la estructura de inteligencia que permite al chavismo mantenerse en el poder. Sus consejos sobre cómo infiltrar la oposición y controlar al ejército han sido vitales para ellos. El G2 cubano opera en Venezuela bajo sus directrices estratégicas de control y de vigilancia total. Es el responsable de la cubanización de los servicios secretos venezolanos en la última década del siglo. Los métodos del carnicero de Artemisa se aplican ahora en las cárceles del Helicoide en Caracas. El charco de sangre ha cruzado el mar para manchar también la historia de otra nación. Ramiro ve en Venezuela una fuente de recursos para mantener a flote la dictadura en Cuba. No le importa el sufrimiento del pueblo venezolano mientras el petróleo siga llegando a la isla. Su visión es la de un imperio represivo regional liderado por la inteligencia cubana más veterana. Es el estratega del mal que une a las dictaduras del continente bajo un mismo mando. Su presencia en Venezuela es siempre un preludio de mayor represión y de menos libertades públicas. Ha convertido a Caracas en una sucursal de su oficina de interrogatorios y de control social. El carnicero no conoce fronteras cuando se trata de expandir su sombra sobre la libertad ajena. Durante el periodo especial, Ramiro fue una pieza clave para evitar un estallido social en Cuba. Utilizó su red de informantes para detectar cualquier foco de descontento en los barrios más pobres. La represión contra el maleconazo en 1994 llevó su impronta de mano dura. Aunque no era el ministro en ese momento, asesoraba directamente a los órganos de control estatal. Su doctrina de tolerancia cero contra la protesta pública se impuso sobre las visiones más moderadas.
Creía que un paso atrás en el control significaría el fin del sistema para siempre hoy. El carnicero de Artemisa nunca ha creído en el diálogo con los que piensan diferente allí. Para él, la única respuesta válida ante la queja es el palo, la cárcel o destierro. Su influencia ayudó a que el régimen sobreviviera a la peor crisis económica de su historia. Mientras la gente moría de hambre y neuropatía, él aseguraba la lealtad de los cuerpos represivos. Se encargó de que los militares tuvieran comida mientras el pueblo comía cáscaras de plátano fritas. Esta política de privilegiar a los represores es su mayor contribución a la longevidad del castrismo. El charco de sangre se mantuvo alimentado para que el sistema no se secara por completo. Fue el guardián de la miseria que impidió que el hambre se convirtiera en una rebelión. Su mano apretó el cuello de la nación hasta que la resistencia se desvaneció por cansancio. Su obsesión con la disciplina militar llega a niveles que rayan en lo patológico y absurdo. Se dice que inspecciona personalmente los uniformes de sus escoltas para buscar una mancha mínima hoy. No tolera la impuntualidad y ha llegado a despedir a altos funcionarios por llegar tarde. Sus reuniones comienzan a la hora exacta y terminan con órdenes que deben cumplirse de inmediato. No admite excusas basadas en la falta de recursos o en problemas personales de sus subordinados. Para él, el ser humano es una pieza de una maquinaria que debe funcionar perfectamente. Esta mentalidad de cuartel la ha trasladado a todos los ministerios por los que ha pasado. Los trabajadores de sus áreas viven en un estado de estrés constante por sus inspecciones sorpresa. El carnicero de Artemisa cree que el miedo es el único motor que hace trabajar hoy. No cree en incentivos morales ni materiales, sino en la amenaza de la sanción administrativa fuerte. Su oficina es un lugar austero, casi monacal, donde no hay espacio para la distracción alguna. Esta disciplina le ha permitido mantenerse lúcido y activo a pesar de su avanzada edad biológica. Es un anciano que todavía infunde más temor que muchos generales jóvenes y fuertes en Cuba. Su vida es un horario rígido dedicado exclusivamente a la preservación del poder absoluto del Estado. No hay espacio para el ocio en la agenda del hombre que vigila a una nación. Ramiro Valdés es el custodio de los archivos más secretos de la inteligencia cubana de hoy. Se dice que tiene expedientes de cada figura pública que ha pasado por el gobierno cubano. Estos archivos contienen fotos, grabaciones y testimonios de debilidades personales de todos los dirigentes del país. Es su seguro de vida contra cualquier intento de apartarlo definitivamente del círculo de poder real. Nadie se atreve a atacarlo porque saben que Ramiro tiene información suficiente para destruirlos a todos. El charco de sangre se nutre también de la información que fluye por sus manos viejas. Es el hombre que sabe quién robó, quién traicionó y quién tiene amantes secretos hoy. Su poder no emana solo de su rango, sino del conocimiento de las sombras ajenas siempre. Estos secretos son su moneda de cambio en las negociaciones internas de la alta cúpula militar. Incluso Raúl Castro le tiene un respeto que nace del conocimiento mutuo de pecados compartidos siempre. El carnicero de Artemisa no olvida un detalle ni perdona un error cometido hace 30 años. Sus archivos son el verdadero tesoro de la dictadura y su herramienta de chantaje más efectiva. El control de la información es el cimiento de su inmovilidad política en un sistema cambiante. Es el bibliotecario de la infamia que guarda las llaves del pasado de todos sus colegas. Su supervivencia depende de que esos secretos nunca vean la luz del sol en una Cuba. Su relación con Miguel Díaz-Canel y la nueva generación de dirigentes es de un desprecio evidente. Ramiro los ve como burócratas sin experiencia de combate que no saben lo que es matar. Se siente el último guardián de la esencia violenta y radical de la revolución del 59. En las reuniones de gobierno, a menudo interrumpe a los ministros jóvenes con comentarios cargados de sarcasmo. Les recuerda constantemente que ellos están allí gracias a la sangre que él y otros derramaron. Su presencia es un recordatorio incómodo de que el poder real sigue en manos de viejos. El carnicero de Artemisa no confía en las reformas económicas ni en la apertura al mercado internacional.
Teme que cualquier cambio debilite el aparato de control que él ayudó a construir con esfuerzo. Considera que la nueva generación es débil y que no tendría valor para reprimir como él. Díaz-Canel le teme y busca su aprobación para cada medida de seguridad que decide aplicar hoy. Ramiro es el ancla que impide que Cuba se mueva hacia cualquier forma de modernidad política. Es el espectro del pasado que vigila que el futuro no llegue nunca a la isla. El charco de sangre sigue siendo la frontera que nadie se atreve a cruzar todavía hoy. Su retiro oficial es solo una fachada para seguir mandando desde los consejos de Estado privados. El anciano carnicero no confía su legado a nadie que no tenga las manos manchadas también. A pesar de los rumores sobre su salud debilitada, Ramiro sigue apareciendo en actos públicos importantes. Se dice que tiene un equipo médico personal que lo mantiene activo con tratamientos experimentales hoy. Muchos cubanos esperan el día de su muerte como el fin de una era de terror. Las anécdotas sobre su supuesta inmortalidad circulan entre el pueblo como una broma de humor negro. Pero el carnicero de Artemisa parece resistirse a abandonar el escenario de sus crímenes políticos históricos. Su muerte dejaría un vacío enorme en el aparato de inteligencia que nadie sabe quién llenará. Se especula sobre quién heredará sus archivos secretos y su red de informantes personales en Cuba. El charco de sangre se está secando por el paso del tiempo, pero su olor persiste. Sus últimas apariciones muestran a un hombre consumido pero con la misma mirada de odio y hielo. No hay rastro de arrepentimiento en sus palabras finales ante la historia que ya lo juzga. Ramiro Valdés morirá en su cama, rodeado de los privilegios que le robó a todo su pueblo. Pero su nombre quedará grabado como el sinónimo de la crueldad más absoluta y fría hoy. El carnicero se llevará muchos secretos a la tumba, dejando a Cuba sumida en una ruina. Su partida será el alivio más grande para los que sueñan con una nación sin sombras. El destino final de este hombre es el olvido y el desprecio de la posteridad cubana. El legado de Ramiro Valdés será recordado como el periodo más oscuro de la represión en Cuba. No habrá monumentos honestos en su honor cuando la democracia regrese finalmente a nuestra amada isla. El charco de sangre es la mancha que define su paso por la historia de la nación. El carnicero de Artemisa es el ejemplo de cómo el poder absoluto corrompe el alma humana. Su historia es una advertencia para las futuras generaciones de cubanos sobre los peligros del mesianismo. La vigilancia y el miedo que él sembró serán arrancados de raíz por un pueblo libre. Las anécdotas de su crueldad servirán para enseñar lo que nunca debe volver a ocurrir allí. Ramiro representa el final de una estirpe de tiranos que creyeron que el país era suyo. La justicia histórica, aunque tarde, pondrá su nombre junto a los grandes represores de la humanidad. Ya no habrá más sombras chinas ni cables de control digital para someter a la mente. El carnicero dejará de ser una amenaza para convertirse en un triste capítulo de un libro. Cuba se lavará la cara para quitarse el rastro del charco de sangre que él dejó. La libertad será la respuesta definitiva a las 6 décadas de control de este hombre sombrío. El final de su vida marcará el inicio del fin de un sistema que agoniza hoy. La historia no lo absolverá, sino que lo condenará al rincón más oscuro del olvido nacional.